Imagina por un instante abrir el cajón más olvidado de tu casa y encontrar un objeto que parece normal, pero que encierra un secreto tan poderoso que puede cambiar tu manera de ver la vida. Eso fue lo que me pasó a mí. Y todo comenzó con un simple rosario. Pero no cualquier rosario. El rosario secreto de mi abuela. Lo que descubrí no fue solo una reliquia. Fue una historia que conecta la fe, el dolor, el amor y un milagro imposible de explicar. Y te aseguro algo. Lo que vas a escuchar en este video no es una fábula inventada, ni una leyenda popular. Es real y me persigue hasta el día de hoy. Porque todos tenemos una imagen de nuestras abuelas. Esa mujer que reza en silencio, que nunca falta a misa, que parece guardar en su mirada una sabiduría que no siempre entendemos. Pero detrás de la fe de mi abuela había un secreto tan bien escondido que ni mi madre, ni mis tíos, ni nadie en la familia lo había descubierto jamás. La primera vez que vi el rosario no lo entendí. Parecía igual a los que venden en cualquier iglesia. Cuentas gastadas, una cruz de metal y un hilo que se notaba reforzado varias veces como si hubiera sobrevivido a décadas de uso. Pero había algo distinto. Algo en el brillo extraño de esas cuentas que me atrajo sin que pudiera resistirme. Mi abuela jamás habló de él. Nunca lo mostraba en público. Nunca lo llevaba al cuello como otras mujeres del pueblo. Y sin embargo, cada noche, cuando creía que nadie la veía, lo sacaba de su cajón y lo sostenía con fuerza entre las manos. Sus labios se movían en silencio y en sus ojos aparecía una mezcla de tristeza y esperanza, como si ese rosario fuera más que un objeto de fe, como si fuera un puente hacia algo que yo todavía no entendía. Pero la historia no comienza ahí. La historia comienza el día que mi abuela murió. Ese día descubrimos que había dejado instrucciones claras. No abrir su baúl de madera hasta que toda la familia estuviera reunida. Y dentro de ese baúl estaba el rosario. Aquí es donde empieza el misterio. Y créeme que lo que vas a escuchar te va a dejar con la piel erizada, porque ese rosario estaba vinculado a un suceso que nadie en el pueblo pudo explicar. Un milagro. Un evento que rompía todas las leyes de la lógica. Y lo más impactante, mi abuela fue la protagonista silenciosa de ese milagro. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué un simple objeto religioso terminó marcando la vida de toda una familia. Y por qué, hasta el día de hoy, sigo preguntándome si lo que vivimos fue real o si, de alguna manera, fue un regalo divino. Pero antes de contarte el milagro, déjame llevarte atrás en el tiempo. Porque para entender lo que pasó, primero necesitas conocer la vida de mi abuela. Una vida llena de secretos, pruebas de fe y decisiones que nadie debería enfrentar. Y lo más sorprendente de todo es que su rosario no solo fue testigo de su historia, fue la llave de algo que todavía no encuentro palabras para describir. Cuando pienso en mi abuela, la primera imagen que se me viene a la mente no es la de una anciana frágil o enferma. No, yo la recuerdo fuerte, con carácter, de esas mujeres que con una sola mirada te hacen bajar la voz y sentarte derecho en la mesa. Su fe era tan profunda que parecía formar parte de su piel. Nunca faltaba a misa los domingos. Jamás se acostaba sin rezar, y cada gesto suyo parecía impregnado de una calma misteriosa, como si supiera algo que los demás no. Y sin embargo, detrás de esa fachada de serenidad, había un secreto que la consumía en silencio. El rosario, ese objeto que parecía inofensivo, común, idéntico a tantos otros, era, en realidad, el corazón de una historia que cambiaría todo lo que yo creía sobre mi familia. La primera vez que vi a mi abuela rezar con ese rosario, yo tenía apenas 8 años. Era tarde en la noche, y me había levantado de la cama porque escuché un murmullo extraño. Caminé descalzo por el pasillo hasta llegar a su habitación. La puerta estaba apenas entreabierta, y ahí la vi, sentada en la orilla de su cama, con el rosario apretado entre los dedos, rezando sin emitir sonido alguno. Recuerdo sus ojos cerrados, las lágrimas cayendo lentamente por sus mejillas, y esa forma en que apretaba el crucifijo como si le fuera la vida en ello. Lo curioso es que no parecía un rezo de rutina.
No era el típico «Dios te salve María», repetido por costumbre. No, era otra cosa. Había desesperación en su expresión. Había súplica. Como si en cada cuenta se estuviera jugando la respuesta a un misterio que solo ella conocía. Esa noche me asusté y corrí de regreso a la cama, pero la imagen se quedó clavada en mi memoria. Desde entonces, comencé a fijarme en pequeños detalles. Cómo escondía el rosario bajo la almohada cada mañana, cómo jamás lo dejaba en un lugar donde alguien pudiera tocarlo, y cómo reaccionaba si alguien lo miraba demasiado. Se volvía fría, distante, incluso molesta. La mayoría de las familias, cuando piensan en una abuela, imaginan galletas recién horneadas, historias de infancia y manos suaves acariciando la cabeza de un nieto. Y sí, mi abuela tenía eso, pero también tenía un aura de misterio, una parte de su vida que no compartía con nadie. Con los años, aprendí que mi abuela había pasado por tragedias que marcaron su fe. De joven perdió a su primer hijo, un bebé que apenas respiró unos minutos. Luego, durante la guerra, vivió el hambre y la separación de su familia, y más tarde sufrió la partida de mi abuelo, que murió en circunstancias extrañas mientras trabajaba en el campo. Cada golpe parecía hundirla más en la fe, pero también en el silencio. Mi madre solía decir que la abuela tenía secretos que se llevaría a la tumba, y parecía que tenía razón, porque hasta el día de su muerte jamás habló del rosario. Nunca explicó por qué era tan importante. Nunca dijo de dónde lo había sacado, ni qué significaba para ella. El día del funeral, cuando la familia abrió su baúl de madera y encontró ese rosario, yo sentí un escalofrío. Era como si el objeto me hubiera estado esperando a mí. Nadie le prestó mucha atención. «Un rosario viejo», dijeron mis tíos. Seguro era su favorito. Pero yo sabía que no era un rosario cualquiera. Había visto la forma en que lo protegía. Había visto las lágrimas que derramaba sobre él. Esa misma noche, mientras todos dormían, lo tomé en mis manos y lo sentí. No puedo explicarlo con palabras exactas, pero había algo en ese objeto, como si las cuentas conservaran la energía de todas las oraciones de mi abuela, como si cada susurro, cada lágrima, cada súplica estuviera grabada en ese hilo gastado. En ese momento me pregunté, ¿qué secreto estaba escondido ahí? ¿Por qué mi abuela había protegido tanto algo que a simple vista era solo un objeto religioso más? Y fue entonces cuando recordé una historia que ella había contado una vez, muchos años atrás, pero que todos habíamos tomado como una anécdota sin importancia. Contó que, en medio de la guerra, cuando parecía que la familia iba a morir de hambre, un día salió al campo con su rosario en el bolsillo. Se arrodilló, rezó durante horas, y al regresar a casa encontró, frente a la puerta, una cesta llena de pan y frutas frescas. Nadie supo quién la había dejado ahí. Nadie en el pueblo admitió haber ayudado. Y aunque todos lo atribuyeron a la solidaridad de algún vecino anónimo, ella siempre creyó que había sido un milagro. Esa fue la primera vez que entendí que el rosario estaba vinculado a algo más grande. No era un simple accesorio. Era, para mi abuela, la prueba de que Dios había intervenido en su vida y de que, de alguna manera, esa intervención seguía viva, latente, esperando. Pero lo más extraño aún estaba por llegar, porque al examinar el rosario con detalle, noté algo que los demás pasaron por alto. Una de las cuentas estaba hueca, muy ligeramente, apenas perceptible al tacto, y dentro de esa pequeña cavidad había un papel diminuto, enrollado con cuidado. Mis manos temblaban mientras lo desenrollaba. Era un papel viejo, amarillento, con letras escritas a mano por mi abuela, y en él había una oración que jamás había escuchado antes. No era parte del rosario tradicional. Era una plegaria que pedía protección contra el mal que camina entre los vivos, una súplica desesperada que hablaba de sombras, de pruebas de fe y de milagros que ocurren solo cuando el corazón está dispuesto a entregarse por completo. En ese instante sentí que todo encajaba. El rosario no era solo un símbolo de fe, era un amuleto, una herramienta, un puente entre mi abuela y algo que había experimentado en secreto, algo que nunca reveló porque tal vez nadie lo habría creído. Y entonces entendí por qué lo escondía,
porque lo que había vivido no era solo un milagro de pan y frutas en tiempos de hambre. Era algo mucho más profundo, algo que implicaba fuerzas que nosotros no comprendemos del todo. Lo que viene ahora es lo que realmente me cambió la vida, porque lo que descubrí después de esa oración me llevó directo a un evento que marcó para siempre a toda mi familia. Un evento que nadie pudo explicar, ni los médicos, ni los sacerdotes, ni los vecinos. Un milagro que ocurrió frente a nuestros ojos y que aún hoy nos divide entre los que creen que fue obra de Dios y los que creen que fue simplemente inexplicable. Y todo comenzó con ese rosario secreto de mi abuela. Después de encontrar aquella oración, escondida dentro del rosario, algo en mí cambió para siempre. Era como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada, una puerta que mi abuela había cuidado con tanto celo, porque sabía que lo que había detrás no era fácil de comprender. Leí esas palabras una y otra vez. La letra de mi abuela era temblorosa, como si cada trazo hubiera costado esfuerzo. La plegaria decía algo que me heló la sangre. Protégeme del mal que camina entre los vivos, del silencio de las sombras, de la enfermedad que no viene de los cuerpos, sino de las almas. No entendí en un principio qué quería decir, pero esas frases resonaban en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. Y fue ahí cuando sucedió lo que nadie esperaba. Semanas después de su funeral, mi madre cayó gravemente enferma. Al principio parecía una gripe común. Fiebre, cansancio, debilidad. Pero pronto se convirtió en algo mucho más extraño. Los médicos no encontraban explicación. Los análisis no mostraban infección. No había virus, no había bacteria. Y sin embargo, cada día se debilitaba más. El ambiente en casa se volvió tenso, casi insoportable. Mi madre, que siempre había sido una mujer fuerte, apenas podía levantarse de la cama. Y lo más perturbador era que, por las noches, se despertaba gritando, diciendo que había alguien en la habitación. «¡Hay sombras!», murmuraba entre lágrimas. «Siento que me observan». Mi padre intentaba calmarla. Los médicos daban medicamentos inútiles, y mis hermanos preferían no hablar del tema. Pero yo recordé el papel dentro del rosario. Recordé las palabras de mi abuela pidiendo protección contra algo que caminaba entre los vivos. Esa noche tomé el rosario y lo llevé conmigo a la habitación de mi madre. Me senté a su lado mientras dormía, y sin saber bien qué hacía, comencé a rezar la oración que encontré escrita. La recité en voz baja, temblando, sin estar seguro de lo que hacía. Y fue entonces cuando ocurrió. Mi madre, que llevaba días con el rostro demacrado y la respiración entrecortada, comenzó a calmarse. Su expresión se suavizó. Su respiración se volvió más tranquila. Y lo más extraño de todo, la temperatura de su cuerpo, que había estado ardiente como un fuego, descendió hasta la normalidad. Me quedé mirándola, sin poder creerlo. ¿Había sido casualidad? ¿Era posible que unas simples palabras escritas por mi abuela hubieran tenido un efecto real? Decidí no decir nada a nadie. Tenía miedo de que me tomaran por loco. Pero al día siguiente, cuando mi madre despertó, me miró fijamente y me dijo algo que me dejó sin aliento. «Soñé con tu abuela». Estaba a mi lado. Tenía su rosario en la mano. Me dijo que todavía no era mi hora. Esa frase me dejó paralizado. Ella no sabía que yo había estado rezando con el rosario en la madrugada. No sabía nada del papel escondido en las cuentas. Y sin embargo, describió exactamente lo que yo había vivido. La presencia de la abuela, cuidando, protegiendo, como si aún desde el más allá siguiera velando por nosotros. La recuperación de mi madre fue tan rápida como había sido inexplicable su enfermedad. En cuestión de días volvió a comer, a caminar, a reír. Los médicos lo describieron como una remisión espontánea. Nosotros lo llamamos lo que realmente fue: un milagro. Pero lo más inquietante fue lo que pasó después. Cada vez que alguien en la familia se enfrentaba a una situación imposible, el rosario volvía a aparecer. Era como si tuviera vida propia, como si nos recordara que estaba ahí, esperando. Un día mi hermano mayor sufrió un accidente de coche. El vehículo quedó destrozado, pero él salió prácticamente ileso. Cuando lo llevamos a casa, lo primero que dijo fue:
Sentí que alguien me sujetaba antes del impacto, como si unas manos invisibles me protegieran. Y en el asiento del copiloto, que había quedado milagrosamente intacto en medio del metal retorcido, encontramos el rosario. Nadie recordaba haberlo puesto ahí. Otro día, durante una tormenta eléctrica que asoló el pueblo, un rayo cayó justo sobre nuestra casa. Lo normal es que hubiera causado un incendio, que todo se redujera a cenizas. Pero no pasó nada, solo una marca quemada en la ventana, justo donde mi abuela había colgado el rosario años atrás. Cada historia se sumaba a la anterior, y cada vez que alguien intentaba explicarlo de manera lógica, siempre quedaba un vacío, una parte de los hechos que no tenía sentido, que escapaba a la razón. La familia empezó a dividirse. Algunos, como mi madre, estaban convencidos de que era obra de Dios, que el rosario era un canal de fe que traía milagros cuando más lo necesitábamos. Otros, como mis tíos, decían que eran coincidencias. La gente ve lo que quiere ver, repetían una y otra vez. Pero yo sabía que no era casualidad. Había estado allí, había rezado, había sentido la presencia de mi abuela, y cada vez que sostenía el rosario, una paz extraña me invadía, como si me conectaras a algo más grande que yo mismo. Sin embargo, el verdadero milagro, el que marcó un antes y un después en nuestras vidas, ocurrió un invierno en el que parecía que todo estaba perdido. Mi prima pequeña, apenas con 6 años, fue diagnosticada con una enfermedad incurable. Los médicos no dieron esperanzas. Decían que lo mejor era prepararse para lo inevitable. Y fue ahí cuando, desesperados, nos reunimos como familia alrededor de su cama. El ambiente estaba cargado de lágrimas y silencio. Nadie sabía qué hacer. Y entonces mi madre sacó el rosario. Lo puso entre las manos frágiles de la niña y comenzó a rezar. Uno a uno, todos nos unimos. Fue un momento indescriptible. No importaba si creíamos o no, si éramos devotos o escépticos. Todos rezamos juntos, con el corazón destrozado, pidiendo un milagro. Lo que sucedió después no lo olvidaré jamás. La niña abrió los ojos, nos miró y dijo con voz débil: «La abuela está aquí. Dice que no lloremos». Esa misma semana, contra todo pronóstico, su salud empezó a mejorar. Lentamente, día a día. Los médicos no podían creerlo. Decían que era imposible, que no había explicación científica. Y sin embargo, la niña sanó por completo. Ese fue el momento en que la duda desapareció, incluso de los más incrédulos. Todos supimos que había algo especial en ese rosario, que la fe de mi abuela había dejado una huella imborrable en él, y que, de algún modo, nos había legado no solo un objeto, sino una promesa. Nunca estaríamos solos. Desde entonces, el rosario se convirtió en el tesoro más valioso de nuestra familia, no como un amuleto de suerte, sino como un recordatorio de que la fe puede mover lo imposible, que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que puede guiarnos. Y aunque muchos todavía se preguntan cómo es posible, yo sé la verdad. El milagro que vivimos no necesita explicación, porque a veces lo que no se puede explicar es precisamente lo que nos demuestra que hay algo más allá de lo visible. Después de que la niña sanara, la atmósfera en nuestra casa cambió para siempre. Ya no era solo una familia reunida alrededor de un rosario. Éramos una familia que entendía, aunque de manera incompleta, que habíamos sido tocados por algo más grande que nosotros. Lo curioso es que, incluso con milagros tan evidentes, algunos miembros de la familia no querían aceptar lo que sucedía. Mis tíos seguían hablando de coincidencias. Todo esto puede explicarse científicamente, decían, pero yo había estado allí. Yo había sentido la energía del rosario en mis manos, la calma que invadía la habitación, la sensación de que alguien nos observaba y nos protegía, y no había ciencia que pudiera negar eso. Una noche, mientras revisaba el rosario otra vez, descubrí algo más. Una inscripción diminuta en el crucifijo, casi ilegible por el paso del tiempo. Solo decía: «Quien tenga fe, encontrará luz incluso en la sombra más oscura». Era la letra de mi abuela. Esa frase, tan pequeña, escondida, era la clave de todo lo que había sucedido.
Empecé a entender que el rosario no era solo un objeto religioso, era un canal de fe, un vehículo de protección y esperanza. Cada milagro que habíamos presenciado tenía un propósito: enseñarnos a creer, a confiar y a no subestimar la fuerza de la oración y el amor que nos transmitía la abuela. Pero la historia no se detuvo ahí. Poco tiempo después, sucedió algo que nos hizo cuestionar hasta qué punto los milagros podían cambiar nuestras vidas. Mi abuelo, que había fallecido muchos años antes, había dejado un diario que nadie había leído. Un día, mientras buscábamos entre los muebles antiguos de la abuela, encontramos el diario escondido debajo del colchón de su cama. Al abrirlo, nos sorprendió lo que contenía. Era un registro de toda su vida, lleno de notas sobre momentos difíciles, tragedias familiares y, lo más importante, las veces en que había sentido la intervención divina en su vida. Cada página hablaba de un milagro que había experimentado, de un día en que la fe había salvado a alguien que amaba, y en la última página, la abuela había escrito algo que nos dejó helados. El rosario es mi legado. Solo cuando sea necesario, alguien sabrá su poder. Confío en que quien lo encuentre tendrá la fuerza para entenderlo y protegerlo. Ese descubrimiento nos dejó a todos boquiabiertos. No solo nos confirmaba lo que habíamos experimentado, sino que también nos daba un propósito: continuar la fe de la abuela y proteger lo que ella había guardado durante décadas. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a suceder con más frecuencia. El rosario se movía de lugar sin que nadie lo tocara. Lo encontrábamos en sitios donde era imposible que alguien lo hubiera puesto. A veces aparecía en la mesa del comedor, otras veces junto a la cama de alguien que lo necesitaba. Cada aparición venía acompañada de un sentimiento de paz y de seguridad. Pero también hubo momentos de tensión. No todos estaban listos para aceptar lo que el rosario representaba. Algunos miembros de la familia intentaron deshacerse de él, pensando que era superstición. Cuando lo hacían, cosas inexplicables sucedían. Objetos caían, luces se apagaban, y un silencio inquietante llenaba la casa, hasta que alguien finalmente lo recogía de nuevo, y la calma regresaba. Aprendimos que el rosario no solo respondía a la fe, sino también al respeto. Era un recordatorio de que no se puede jugar con lo sagrado. Y fue en ese punto cuando entendimos la magnitud del legado de nuestra abuela. Ella no solo nos dejó un objeto, nos dejó una lección sobre la vida, la fe, el amor y la protección mutua. La influencia del rosario se extendió más allá de los milagros físicos. Comenzamos a notar cambios en nuestro comportamiento. La familia se volvió más unida. Nos cuidábamos más, nos escuchábamos más, y aprendimos a valorar los pequeños gestos de amor que antes pasaban desapercibidos. El miedo y la duda dieron paso a la gratitud y al respeto por la fe de la abuela. Y hubo un evento que consolidó todo esto de manera irrefutable. Era un día lluvioso de otoño. La tormenta era tan fuerte que las calles se inundaban y el pueblo entero estaba paralizado. En medio del caos, un vecino sufrió un accidente. Su auto quedó atrapado en la corriente y parecía que no había forma de salvarlo. Todos estábamos preocupados y nadie se atrevía a acercarse. De repente algo nos impulsó a buscar el rosario. Lo tomamos, lo llevamos hasta la puerta de la casa y comenzamos a rezar con toda nuestra fuerza. Y mientras lo hacíamos, sucedió algo que todavía me resulta difícil de explicar. La corriente comenzó a retroceder, como si alguien la detuviera, y el vecino logró salir del auto sin un rasguño. Ese día, todos los escépticos finalmente se rindieron ante la evidencia. La fe de la abuela no era una ilusión, no era coincidencia. Había un poder real en su legado, un poder que protegía, que guiaba y que enseñaba. Pero más allá de los milagros y de los eventos inexplicables, lo más profundo del legado de la abuela fue lo que nos enseñó sobre la vida misma. Nos enseñó que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la desesperación y el miedo nos rodean, siempre hay un camino hacia la esperanza, que a veces los objetos más simples pueden contener la sabiduría más profunda. El rosario se convirtió en nuestro recordatorio diario de que la fe y el amor pueden mover lo imposible.
Nos enseñó a mirar más allá de lo evidente, a escuchar más allá del ruido y a confiar en lo que no siempre podemos ver. Y con cada nueva generación, ese legado continúa. Los niños que antes miraban el rosario como un simple objeto, ahora saben que contiene historias, secretos y milagros. Aprenden a respetarlo, a rezar con él y a mantener viva la fe que nuestra abuela cultivó con tanta devoción. Nunca olvidaremos lo que el rosario hizo por nosotros. Nunca olvidaremos la forma en que nos enseñó a creer en lo que no se puede explicar. Y cada vez que alguien nos pregunta sobre la abuela, su respuesta no es solo sobre su vida o su carácter. Es sobre la fe, sobre la protección, sobre los milagros que nos dejó como herencia. Así, el rosario no es solo un objeto. Es un puente entre generaciones, un recordatorio de amor y de fe, y una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nos guía. Con el tiempo, comprendimos que el rosario de la abuela no solo protegía y salvaba, sino que también enseñaba lecciones sobre la vida que nadie podía ignorar. Lo que empezó como un objeto misterioso escondido en un cajón, se convirtió en el hilo invisible que unía a toda nuestra familia. Cada vez que alguien enfrentaba una dificultad, el rosario aparecía en el momento exacto. No importaba si era enfermedad, miedo, accidente o tristeza. Siempre estaba ahí, recordándonos que la fe y la devoción tienen un poder que trasciende lo físico. Era como si la abuela hubiera dejado una guía de vida, un manual secreto que solo nosotros podíamos seguir. Los más jóvenes de la familia, que al principio no comprendían nada, comenzaron a observar los milagros y a entender que aquello era real. Aprendieron que respetar la fe de los mayores no es solo una tradición, sino un acto de amor y de conexión con algo más grande que nosotros mismos. El rosario se volvió también un recordatorio diario de gratitud. Nos enseñó que no podíamos dar por sentado lo que teníamos: la familia, la salud, la protección. Cada noche, cuando rezábamos juntos, sentíamos un vínculo más profundo, no solo con la abuela, sino entre todos nosotros. La casa, que antes estaba llena de discusiones y silencios incómodos, ahora vibraba con risas, confianza y respeto mutuo. Y entonces, un día, ocurrió algo que cambió la percepción de todos para siempre. Nuestra prima, que había sido sanada milagrosamente años atrás, tuvo un accidente menor. Nadie creyó que fuera peligroso. Pero mientras la llevábamos al hospital, algo increíble sucedió. El rosario apareció sobre el asiento delantero del coche, exactamente en el lugar donde todos habían estado rezando. La niña, aunque asustada, miró el rosario y sonrió. La calma llenó el coche, y cuando llegamos al hospital, todo estaba bien. No había heridas graves. Nadie podía explicarlo, excepto nosotros. La fe de la abuela seguía viva. Ese momento nos hizo comprender algo crucial. El rosario no solo protegía a los más vulnerables, sino que también nos enseñaba a vivir con conciencia, con gratitud y con amor. Cada aparición, cada milagro, era un recordatorio de que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra fe tienen un impacto que trasciende lo visible. Los adultos comenzaron a cambiar también. Aquellos que dudaban, que criticaban o que desestimaban la importancia del rosario, empezaron a reconocer su poder. Aprendieron a mirar más allá de la lógica, a aceptar lo inexplicable y a confiar en la protección que nos había legado nuestra abuela. El rosario, además, nos enseñó sobre el perdón. Nos mostró que los errores, las discusiones y los resentimientos pueden superarse si tenemos fe y corazón abierto. Cada vez que alguien caía en la tristeza o la culpa, sostener el rosario nos recordaba que siempre hay un camino hacia la reconciliación y la paz. Y así llegamos al presente, donde el rosario sigue siendo parte esencial de nuestras vidas. No es solo un objeto religioso, sino un símbolo de esperanza, amor y protección que atraviesa generaciones. Los más pequeños ahora escuchan las historias con asombro y respeto, y los mayores comprenden que la abuela nos dejó mucho más que un rosario. Nos dejó un legado de fe que transformó nuestra familia. El verdadero milagro, comprendimos,
no está solo en las curaciones, accidentes evitados o eventos inexplicables. El milagro está en la transformación que ocurre dentro de nosotros. Está en cómo aprendimos a cuidarnos, a confiar, a perdonar y a vivir con gratitud. Está en la forma en que una mujer, con su fe profunda y su amor silencioso, logró cambiar vidas incluso después de su partida. Cada rezo que hacemos hoy con el rosario es un recordatorio de que la abuela sigue con nosotros. Su espíritu, su sabiduría y su fe continúan guiando cada paso que damos. Nos enseñó que los milagros no son siempre espectaculares. A veces son simples, silenciosos y constantes. Como la paz en la noche, la sonrisa de un ser querido o la protección invisible que sentimos cuando más la necesitamos. Y aunque muchas personas podrían pensar que todo esto es casualidad o superstición, nosotros sabemos la verdad. Sabemos que la fe genuina puede mover lo imposible. Sabemos que la abuela, con su rosario secreto, nos dejó un legado que no tiene precio. Un legado que nos recuerda que la verdadera fuerza está en el amor, la devoción y la fe. Y que incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos solos. El cierre de esta historia no es solo sobre milagros visibles o eventos inexplicables. Es sobre cómo el amor y la fe pueden transformar vidas, enseñar lecciones y dejar un legado imborrable. Y es sobre la certeza de que, aunque la abuela ya no esté físicamente con nosotros, su espíritu y su mensaje continúan guiando, protegiendo y enseñando. Así, cada vez que tomamos el rosario, cada vez que lo sentimos entre nuestras manos, recordamos que la vida es un regalo, que la fe es poderosa y que el amor puede trascender el tiempo, el espacio y hasta la muerte misma. Y es en ese entendimiento profundo donde encontramos la verdadera paz, en saber que la abuela sigue con nosotros, que su legado vive en cada corazón de nuestra familia y que el milagro más grande no es lo que podemos ver, sino lo que sentimos en lo profundo del alma. Porque al final del día, ese rosario no es solo un objeto. Es la prueba de que la fe, el amor y el legado de una vida bien vivida pueden cambiar el mundo, aunque solo sea el mundo de quienes tienen la fortuna de creer y sentir.